ustedes? Todavía estamos en enero. Alguien decía que si todavía había algunos hermanos que no había visto desde el año pasado, como todavía es enero, dicen que todavía se vale decir feliz año nuevo, decía. Este, el día de hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? El mensaje se titula Sujeción sin comparación. Sujeción sin comparación, es como se titula el mensaje de hoy. Y el propósito del mensaje es de que salgamos de aquí más alertas, fíjense, que salgamos de aquí más alertas de la excusa, ya sea consciente o inconsciente, que usamos, ¿verdad? Para no sujetarnos a Dios completamente. Ahora, como cristianos sabemos que Jesús exige total sumisión a Él y no espera nada menos de nosotros. Entonces eso lo podemos ver, si pueden ir conmigo a Lucas 14, Lucas 14, nada más para ver eso primero que nada, ver cómo Jesús espera total sumisión a Él. En Lucas 14, 25 al 27 y luego el versículo 33. Lucas 14. Voy a leer el versículo 25 al 27 y luego el 33, que dice así. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego el versículo 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces el versículo 26 que ya leímos, lo quiero leer en la Nueva Biblia Viva, nada más para que se comprenda bien lo que significa el versículo 26. Lucas 14, 26 en la Nueva Biblia Viva lo dice así. El que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o hermanas, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no puede ser mi discípulo. Entonces se trata de eso, de amar más al Señor que nadie más, ¿verdad? Ni siquiera, o sea, amarlo más que a uno mismo, ¿verdad? Ahora entonces, ¿cuál es la excusa que usamos consciente o hasta inconscientemente para no sujetarnos perfectamente a Dios? Pues viene siendo la comparación, la comparación. Por eso el título del mensaje se llama Sujeción sin comparación, ¿verdad? Y para comprender más lo que me refiero, vamos a ver una gama de ejemplos en la Biblia, comenzando con Génesis capítulo 3, 11 al 13, si pueden ir conmigo. Génesis 3, capítulo 3, versículo 11 al 13. El primer ejemplo es Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva. Acuérdense cómo una vez que le fallaron a Dios, ¿qué les costaba admitir culpa, verdad? ¿Qué les costaba admitir culpa? Ah, no, ¿verdad? Pero en vez de eso, échale la culpa a alguien más, ¿verdad? Entonces en Génesis 3, versículo 11 al 13, fíjense cómo respondieron. Entonces dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, la serpiente, ¿verdad? Me engañó y comí, ¿verdad? Entonces otra vez comparándose con otro, en vez de decir, sí, Señor, yo pequé, ¿verdad? Yo tengo la culpa, ¿no? Entonces de la misma manera, a veces excusamos nuestra falta de sujeción a Dios, nuestra falta de sujeción a Dios, culpando a alguien más. Ahora, los hijos justifican su desobediencia culpando a los padres. La esposa justifica su obstinación culpando al marido. El marido justifica su aspereza culpando a la esposa. Así se fijan, o sea, siempre como que el otro es peor. Los padres justifican su falta de amor culpando que así los criaron, ¿verdad? Entonces, si algo, ¿verdad?, deberíamos aprender de la historia de Adán y Eva, es que delante de Dios nadie puede excusar su propia obediencia apuntando el dedo a alguien más, ¿verdad? Entonces, no les funcionó a ellos, entonces no te va a funcionar a ti, ¿verdad? El otro ejemplo es Caín, ¿verdad? Otra vez alguien más que se compara. Entonces Caín, entonces al juzgar, acuérdense si pueden ir de una vez conmigo ahí a Génesis 4, 6 al 7, Génesis 4, 6 al 7.
Pero hablando de Caín, al juzgar Dios las ofrendas de Caín y Abel, lo hizo sin comparar y sin favoritismo. Sin embargo, Caín fue el que cometió el error de compararse con Abel y tenerle envidia, en vez de escuchar el consejo de Dios directo a él. Entonces, Génesis 4, 6 al 7, dice aquí: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, ese versículo, el último, quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional para que se quede bien claro. Génesis 4, 7. En la Nueva Versión Internacional dice así: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo, ¿verdad? Ahora, fíjense qué hermoso el consejo de Dios para Caín. O sea, fíjense, o sea, todavía le está dando consejos a él. Vea, si se fijan, Dios nunca lo comparó con su hermano Abel. Nunca lo comparó con su hermano Abel, sino que lo aconsejó como un padre que aconseja bien a su hijo. Pero en vez de escuchar el buen consejo, se dejó dominar por el maligno y mató a su hermano por envidia, ¿verdad? Porque él fue el que se comparó con Abel. Fíjense, es interesante, pero la envidia, hermanos, la envidia no sucede a menos que uno se compare con otro. A menos que uno se compare con otro. Es como entonces surge la envidia. Ahora alguien pensará: ah, mira, ese hermano en la iglesia, todos lo quieren y Dios lo bendice, pero yo hago lo mismo que él y no me sucede igual. No me pasa lo mismo, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué pasó? Pues se compara con otros, en vez de dirigirse él mismo a Dios y decirle: dime Dios, ¿qué quieres que yo haga? Que yo lo haré. O sea, así de directo con Dios, ¿verdad? Sin andar comparando con otros. Entonces, por eso es sujeción sin comparación, ¿verdad? Ahora, una parábola que nos recuerda a no compararnos otra vez, ¿verdad? Con los demás, en este caso, para evitar creer que merecemos más que ser más bendecidos por Dios que otros creyentes, se encuentra en Mateo 20, si pueden ir conmigo, a Mateo 20, 1 al 16. Bueno, toda la parábola está en el capítulo 21 al 16, pero yo solamente voy a leer la última parte, Mateo 20, perdón, del 13 al 16. Acuérdense, en esta parábola, los obreros de la viña acordaron trabajar todo el día por un denario, Mateo 20, ¿verdad? Por un denario. Después creyeron merecerse más porque se compararon a los otros que trabajaron menos. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo entonces el dueño al final? Mateo 20, 13 al 16. Dice: él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dice el versículo 16: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora, en este caso, en esa parábola, en este caso, ellos ya habían laborado, pero dándole la vuelta, que no nos suceda que por andar uno comparándose con los menos activos de la iglesia, tú hagas lo mismo. Pues yo también voy a hacer así, ¿verdad? No vaya a ser que también tú quedes descalificado delante de Dios, ¿verdad? Porque acuérdense, muchos son llamados, los pocos escogidos. Otro ejemplo de compararse. Abraham. Uno dice: pues ¿cuándo Abraham? Bueno, si pueden ir conmigo a Génesis 20, 9 al 13 es lo que voy a leer. Génesis 20, 9 al 13. Ahora, en el contexto, Abraham quiso justificar su mentira comparándose con Abimelech, pensando que Abimelech no tenía temor de Dios, como él sí. Después de que Dios le advirtiera a Abimelech que Sara era la esposa de Abraham, sabiendo que Abimelech no hizo nada malo, sino que era totalmente inocente Abimelech, entonces cuestiona a Abraham
Fíjense, Génesis 20, 9 al 13. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Entonces, versículo 10, dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Entonces ahí está la respuesta en el versículo 11 y en adelante. Y Abraham respondió, porque dije, para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Si se fijan, o sea, yo sí soy justo, los otros no, son unos pecadores, ¿verdad? De seguro que me... Entonces, comparándose, no hay temor del lugar. Versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, o sea, medias mentirillas, como dicen unos. 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, o sea, él con Sara, en que todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces, 3 excusas, ¿verdad?, para mentir, comenzando con, aquí no hay temor de Dios, ¿verdad? En comparación a él. Y no sé si fijaron, pero Abraham, bueno, por lo menos en el relato, nunca se ve que se haya disculpado. Ay, perdóname por haberte engañado, perdóname por haberte mentido. O sea, no lo hice. Pero entonces, ¿cómo comienza de que no, aquí no hay temor? Entonces, ¿a qué voy? Que no nos pase eso a nosotros. Que andemos en la calle y nos comparemos con los que nos rodean, pensando, estos son una bola de pecadores. Y uno comience ¿a qué? A tratarlos mal. Y uno comienza a tratarlos mal creyéndose más justo que ellos. ¿Qué acaso esa comparación no es la misma comparación que hicieron el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan? Ahí en Lucas 10:33, si pueden ir conmigo, nada más voy a leer el 33, Lucas 10:33. Como se creían mejores, ¿verdad?, el sacerdote y el levita, que el judío que estaba tirado, medio muerto, ¿verdad? De seguro que por algo le pasó, ¿verdad? No lo ayudaron. Pero el samaritano, que dice en Lucas 10:33, pero un samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia, ¿verdad? Y el resto del relato dice lo bien que lo atendió, ¿verdad? Lo que sigue ahí adelante. Entonces, fíjense cómo por compararse uno a los demás, en el sentido de verlos como, estos son pecadores, como dando a entender que uno está muy bien, uno entonces deja de tener la misericordia de Dios, que Dios demanda de cada uno de nosotros. Que se acuerdan que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros, ¿verdad? Hablando de cómo por compararnos dejamos de ser compasivos, de una vez les quiero decir, pueden ir a Lucas 13, 1 al 5, que es lo que voy a leer después. Hablando de cómo por compararnos dejamos de ser compasivos, algo que también sucede por compararnos es que dejamos de arrepentirnos de nuestros pecados por compararnos con aquellos que les sucede alguna desgracia. Pensamos, esa persona es peor que yo, por eso le pasó eso, ¿verdad? Y esto lo explica Jesús en Lucas 13, 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces imagínense, o sea, es como que le están contando eso, como dando a entender, uy, o sea, pues, qué tan pecados habrán sido esos galileos, ¿no? Es como cuando si uno contara con ese mismo pensamiento, uy, o sea, ¿se acuerdan cuando le pasó a Katrina, a Luisiana? Pues por algo habrá sido, ¿verdad? O que uno dice, oh, Haití, lo que le pasó, oh, seguro no, seguro por malvados, ¿verdad? Oh, Guatemala, cuando de repente el volcán estalló y muchos se murieron, ah, ¿por qué habrá sido? ¿Sí me explico? O sea, entonces como que a Jesús le estaban contando eso de que, oh, yo viste de los Galileos, ¿verdad?, que Pilato hizo esto, así como diciendo como un chisme, ¿no? Entonces versículo 2 que dice, respondiendo Jesús, Lucas 13:2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Él da la respuesta en el versículo 3, que dice, os digo, no,
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sí? Fíjense, o sea, unos por compararse a otros, dicen, no, pues le pasó esta desgracia, ¿no? Que era peor. Y uno que hace, no se arrepiente de lo que uno tiene que arrepentirse. Entonces, aprende a no excusar tu pecado por compararte con otros que les va peor que a ti. Si no te arrepientes tú, vas a padecer igualmente, es lo que dice Jesús. Ahora, alguien más que se comparó. Pedro. Se pueden ir conmigo a Juan 21, 20 al 23. Juan 21, 20 al 23. Este Pedro, el apóstol Pedro, él también quiso compararse con otro y el Señor lo amonestó. ¿Con quién quiso compararse? Con Juan, ¿verdad? Con Juan. Sucedió, ¿verdad? Cuando Jesús restauró al apóstol Pedro, preguntándole 3 veces si lo amaba. Después de que el Señor profetizó con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios, le dijo, sígueme. Le dijo, sígueme. Pero leamos la reacción de Pedro en Juan 21, 20 al 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, o sea, Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, como ya le había dicho, bien, tú vas a morir, o sea, le dio a entender de que cómo iba a morir para glorificar a Dios en el futuro. Dice, ¿y qué de este? Versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Otra manera de decir ¿qué a ti? ¿Qué te importa, vea? ¿A ti qué? ¿Verdad? Entonces otra vez, porque Pedro estaba comparándose con Juan, ¿verdad? Ah, pues a mí me va a pasar esto, pues ¿qué de este? Dice, pero ¿qué le dijo ahí Pedro? Después de que dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú, sígueme tú. Versículo 23, o sea, sin andar importando que si le va bien o mal a otro. Versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero aquí Juan lo aclara, ¿verdad? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Y eso, vean, es lo que sucede con cada uno de nosotros, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que pensar en nuestra propia sujeción a Dios, que nuestra sujeción no dependa de la obediencia de otro, vean. O que si a mí me va a ir peor y al otro no, por obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Es muy importante porque uno consciente o inconscientemente puede hacer esa comparación y ya no ser tan sujeto uno a Dios, porque se anda comparando con otros. Y entonces, vean, uno piensa, ¿qué le vas a decir a Dios? No es una pregunta, no. ¿Qué le vas a decir a Dios? Si no me bendices como aquel, ya no te obedeceré igual. No tiene sentido, ¿verdad? O si X personas no se arrepiente, yo no lo voy a perdonar. No, o sea, él tendrá ¿cómo se llama? Delante de Dios, el asunto de arrepentirse, pero yo delante de Dios, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. O por ejemplo, si mi cónyuge no me trata bien, yo tampoco. No, o sea, acuérdense que el cónyuge, o sea, cada uno, el marido y la mujer, cada uno tiene, ¿verdad?, que obedecer al Señor independientemente de la otra persona. Muy importante, es por eso que uno obedece en Cristo. O si el hermano siempre llega tarde, yo también, ¿verdad? O así, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿verdad? Que nuestra total sumisión a Dios sea sin comparación, sin comparación. Es algo personal entre uno y Dios, ¿verdad? Fíjense, si mi completa sujeción a Dios depende de cómo se sujetan otros a Dios, entonces no estoy creyendo que la salvación es individual, ¿verdad? Entonces no estoy pensando así, que es individual. Hasta inconscientemente uno puede compararse con otro y justificar su propia falta de sujeción a Dios. Fíjense, hasta un mono, y cuando estoy diciendo un mono me estoy refiriendo como un mono araña, de esos. Me acuerdo cuando fui ¿qué? Una vez a El Salvador.
De repente fuimos a un lugar donde había un mono araña y estábamos, y ¡ay! De repente lo agarraba uno, ¿verdad? Y de repente casi me robaba ¿cómo se llama? Miren, todavía no lo he recuperado. Sí, el reloj, ¿verdad? Y todo así, ¡ah! Y de repente me agarró de la oreja y ¡pum! Así salió la foto cuando me agarró de la oreja. Pero sí, entonces fíjense, hablando de un experimento real, tal vez ustedes han visto ese video. Fíjense, hasta un mono por envidia, por compararse, deja de obedecer a su dueño. Entonces fíjense, entonces había una vez, no sé si ustedes han visto, que está un mono, y creo que son así como son mono araña, ¿no? Y está en su celdita, y acá al lado hay otra celdita con otro mono. Entonces ellos tienen que hacer algo, obedecer alguna tarea, y le daban un pedacito de vegetal. Entonces haz de cuenta que entonces, obedece y le da un vegetal. Y de repente el otro obedece y le da el vegetal. Y de repente otra vez, pim, pim, y le da el vegetal. Y de repente el otro hace lo mismo y le da una uva. No nada más una vegetal, sino una uva. Ustedes saben, pues la uva pues más rica, ¿no? Y todo. Y se lo come el otro, ¿no? Y ese otro se fijó, vea. Y entonces otra vez obedeció, vea. Y que le da un vegetal. Y es así como confundido y todo, ¿verdad? Pero o sea, y de repente ve al otro y le dan una uva otra vez, ¿verdad? Entonces él empezó, ya, y otra vez así obedecer, pero ya quejándose, o sea, como que, ¿qué pasó? Y le da otro vegetal en vez de uva, y hasta empieza ya a angolotear y todo, y hasta agarra el pedazo de vegetal, tiene ahí la abertura, y saca el brazo y le hace, ¡pah! Se lo avienta a la cara al hombre. Entonces, ¿a qué estoy diciendo? No seamos simios. ¿Sí me explico? O sea, nunca le dijeron a ese mono que iba a recibir lo que el otro. Pero él por compararse, ya lo sintió como una injusticia. ¿Cómo es posible que entonces estamos haciendo lo mismo y a él le das una uva y a mí me das el mugre vegetal? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al final de cuentas, a veces también somos nosotros así. Oye, así como cuando con Pedro y Juan, ¿verdad? O sea, no, pues así, ya le está dando a entender que va a morir por él. Y que de él, ¿verdad? O sea, como que, pues, ¿por qué él no? Entonces uno puede ver ahí que, como en el caso de nosotros, hasta inconscientemente de repente podemos pensar, esto no es justo o algo así, ¿verdad? Que a mí me pase esto y yo tan obediente a Dios. Tú sigue a Dios, ¿verdad? Tú sigues siendo obediente. ¿Se acuerdan que Jesús fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Cuando realmente Él no se lo merecía para nada, éramos nosotros los pecadores. Él era el justo y santo, Él no tenía por qué andar haciendo eso, pero lo hizo por amor a nosotros, hermanos. Esa sujeción a Dios. Dice la Biblia que Él aprendió obediencia. Pues hablando de Jesús, porque Él nunca había estado en esa situación en la cual Él podía decir sí o no en entregar su vida por nosotros que no merecíamos para nada la gracia de Dios. Entonces al final, ya para terminar, quiero nada más mencionar Efesios 4:13. Efesios 4:13, porque podemos decir que de una sola persona sí podemos compararnos o más bien aprender de él. ¿Y qué viene siendo? Cristo, vea, Cristo. En vez de andarnos comparando a nosotros, vea que el otro está así o está así, vea, bueno, depende del otro, voy a ser yo sujeto o no. No, sino que acuérdense que nosotros tenemos que ser como Cristo. ¿Qué dice Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Y luego qué dice? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces ser como Él es nuestra meta. Entonces sí, o sea, que no nos detenga y que no nos que nuestra sujeción a Dios dependa de la sujeción de otros. No, uno tiene que ser firme independientemente de los demás, porque nuestra meta es ser como Cristo. Pero si hay una persona aquí, ¿verdad? Que todavía el día de hoy, ¿verdad? Dice, no, pues todavía no soy cristiano, ¿verdad? El día de hoy ya quiero ser cristiano, el día de hoy ya quiero confesar a Cristo, el día de hoy quiero arrepentirme, ¿verdad? El día de hoy quiero bautizarme y lo quiere hacer el día de hoy. Entonces, puede darlo a conocer cuando el hermano vea que tiene los cantos, le indique. Gracias y Dios lo bendiga.